que dice: los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos servir es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor precioso, por un día más de vida, Señor, por brindarnos esta oportunidad, Señor, de reunirnos con tu pueblo, Señor, para honrarte, Señor, para bendecirte y glorificar tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que esta mañana seas usando al pastor, Señor, que uses como instrumento, Señor bendito, para que nos dé esa palabra de aliento, Señor. Que seas tú poniendo, Señor, el querer como nacer en nuestras vidas, bendito Dios, que nos pongas un corazón disponible, Señor, para escuchar, un corazón sensible, Señor, para recibir tu mensaje, Padre Celestial, que lo pongamos en práctica, Señor, por donde quiera que vayamos, que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Enamórame, Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte.
de ti, Señor. No hay nadie Lo único que quiero es adorarte, Padre. Lo único que quiero es agradarte, Señor. Que tú me digas, ese es mi Hijo amado en quien me complazco. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino y nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Y contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar en la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es Lo único que adorar. quiero es adorarte. Vengo A tus pies para para entregar entregar mi corazón. corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorar, Me rescato. quiero es adorar. Lo único Vengo que a tus quiero pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
Te adoramos a ti, Jesús. Queremos adorarte solo a ti. Queremos agradarte solo a ti. Solo a ti, Jesús, te adoraremos por Queremos siempre. adorarte solo a ti. Queremos agradarte solo a ti. Oh, te agradamos, Señor, a ti, Jesús. Queremos adorarte solo a ti. Oh, sí, Queremos Señor. agradarte solo a ti. Con nuestro corazón, Señor. Te adoramos, Jesús. Levantamos nuestro corazón ante ti, ante tu altar, para adorarte, para exaltarte. Te adoramos, Lo Jesús. único que quiero, amor, que me rescató, Que que me me limpió, limpió, que me me da da vida vida eterna. Tu sangre abrió el camino, camino nunca se que se cerrará. cerrará. Tengo Tengo libertad. Muy buenos días, Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Bello Horizonte, a la iglesia que me escucha en esta mañana y que estamos atentos a la voz del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos este momento, ahí donde estamos, Señor. Queremos que tu presencia, Señor, sea imbuiéndose de una manera especial en nuestros corazones. Padre, háblanos a través de tu palabra, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, llegó el momento de tocar un tema muy, pero muy especial. Y he escogido un precioso texto, el cual lo he titulado ¿Cómo debemos restaurar el altar familiar? ¿Cómo se restaura el altar de nuestra vida? Y es la Biblia la que nos lleva al conocimiento del altar de Dios, porque es allí donde estamos frente a frente con el Señor, cuando estamos en el secreto de Dios. Todos los hombres que han estado en el altar, en el secreto de Dios, hemos sido transformados. Y usted puede ser transformado y cambiado a través del altar, de ese secreto de estar en la presencia de Dios, porque nos da una experiencia nueva. ¿Saben que Abraham fue un hombre de altar? ¿Sabes que Jacob, cuando se confrontó con Dios, sufrió una transformación? ¿Saben que Moisés fue un hombre que estuvo en el secreto de Dios? En ese momento donde Dios mostró el propósito. Y todos los grandes hombres que están en ese secreto con Dios son transformados. Y no solamente es para el pastor, para el evangelista, para el profeta, para el apóstol, para el maestro, sino para usted también. Porque tú también puedes estar en el secreto con Dios. Pero se requieren algunos detalles. Y esos detalles los vamos a ver en el libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, hay unas especificaciones de cómo se debe
restaurar el altar. Amén. Vamos a leerlo en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del 30 al 40. Es un hermoso texto. Espero lo disfrutemos. Dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Jehová es Dios, Jehová es el Señor. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y allí lo degolló. Es un pasaje muy claro, pero que se ha predicado ya varias veces, pero aquí vamos a tratarlo desde el enfoque del altar del Señor. Y lo importante aquí es que, en primera forma, digamos, el primer punto para poder restaurar ese secreto con el Señor, ese altar del Señor, es acercándonos. Y dice: entonces dijo Elías al pueblo: acercaos a mí. Y la clave está ahí, es que no puede haber una buena relación espiritual si no nos acercamos a Dios. El acercamiento a Dios nos va a confrontar de tal manera que nosotros vamos a mirar nuestra condición espiritual. Y para acercarnos a Dios, no puede usted acercarse de cualquier manera. Para acercarse usted a Dios y acercarse y poder disfrutar de la presencia de Dios, no debe ser a su manera, sino debe ser a la manera de Dios, de cómo Dios le va a indicar a cada creyente qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere de usted. Y es importante, primero, que en ese acercamiento haya un genuino arrepentimiento. Haya una verdadera conversión. Que en esa experiencia del acercamiento, tú tienes que entender de cómo es que Dios te quiere ver. Y ahí tengo yo que verme delante de Dios como Él me ve. Y lo más importante es el ser confrontado con el Señor. Siempre el acercamiento a Dios te va
a llevar a un cambio. Siempre el acercamiento a Dios te va a confrontar. No podemos distraernos frente a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es muy importante de que tú te mires cómo es que Dios te quiere ver. Eso es muy importante, porque al confrontarte el Señor, Él va a mostrarte las áreas y esas pequeñas cosas que nos gustan. Salomón en Eclesiastés dice: cazadme las pequeñas zorras, que ellas son las que echan a perder la viña. También Salomón dice, mira, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Hay mucha gente y aún nosotros que estamos cargados de conocimiento y de mucha bendición, pero hay unas pequeñas cosas, unas pequeñas zorras, unas pequeñas moscas, unos pequeños detalles que dañan nuestra relación. Y es importante introducirnos en cómo Dios quiere vernos. Y cuando Dios nos muestra cómo es que nos quiere ver, ahí es donde Dios toca las fibras del espíritu, las fibras de la emoción, de los sentimientos del alma. Y debemos sentir un dolor por causa de Dios, un dolor por no estar haciendo lo que debemos hacer en el Señor. La Biblia dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Y cuando habla de cegar el entendimiento, es lo cauteriza al dolor, lo anestesia para que usted no sienta la presencia de Dios, y que no haya ningún tipo de arrepentimiento, que no haya ningún tipo de falta que usted diga, yo no estoy fallando aquí. Hay una insensibilidad, hay una cauterización. Pero el único que puede hacer eso no lo hace el líder ni el pastor, eso lo hace el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien te convence, es el poder de Dios quien te toca en el alma y puede revisar todo el tiempo, todo el viaje y todo el recorrido que tú llevas en la vida cristiana, porque esto no resulta de tiempo. La madurez va en el tiempo, pero en el tiempo cuando tú vas caminando acorde a lo que Dios quiere. Eso es madurez espiritual. La madurez, el crecimiento espiritual no viene por el tiempo y por todo lo que has estudiado, si no lo colocas a los pies de Jesús. Puede llevar mucho tiempo y aún nosotros siendo predicadores, pero somos insensibles al dolor. Somos insensibles a sentir el arrepentimiento del Señor cuando Dios nos confronta. ¿Y cómo? Verme como Dios nos ve, sentir dolor, pero también la clave de esto es que después de ser confrontados con el Señor, debemos abandonar los pecados que me llevan a una vida, a vivir como Dios quiere que viva. ¿Sabe que el pecado interrumpe? El pecado interrumpe la relación con el Señor. Y no estoy hablando de pecados de adulterio, la fornicación, que eso es grave. Estoy hablando de esos pecadillos, esos detallitos que no parecen afectarnos en nada, pero que mucho daño hacen. Y más a los hombres que se están introduciendo en el llamado de Dios. Más a aquellas personas que están diciendo, yo ya estoy listo, es el momento. Es el momento de que tú entres al altar del Señor y que lo revises. ¿Saben?
En la parte B del 30 dice, y todo el pueblo se le acercó. Y cuando dice que todo el pueblo se le acercó, significa que no puede haber, escúchalo bien, que no puede haber un secreto de Dios, no puede haber un altar sano si no hay un acercamiento el uno al otro. Yo eso no lo puedo entender, yo no lo he podido entender, yo le he echado cabeza a eso. Cómo hay personas que pueden llegar al altar del Señor, pueden tener su Biblia, pueden estar en el templo y pueden estar odiando a su hermano. No hay un acercamiento el uno al otro. Dice la Biblia que aquí se acercaron, y al acercarse debe ser de una manera individual, pero también debe ser de una manera comunitaria. Debe haber un acercamiento privado. Acercarme a mi hermano, acercarme de una manera personal, pero también acercarnos de una manera comunitaria que para ese tiempo es un poco complicado, y con esos protocolos de 2 metros. Algunos deben de estar muy felices porque al final dicen tener que verle la cara al hermano, aquel que no me agrada, es mejor, como dice el dicho, a metros. Pero aquí se produce que Dios quiere que nos acerquemos. ¿Cómo? Con un corazón dispuesto, con un corazón honesto. Cuando está ese corazón honesto, cuando está la verdadera piedad, cuando está ese verdadero arrepentimiento, y usted tiene que sentir ese dolor y usted debe abandonar, ¿sabes? Que ahí es donde Dios acepta tus oraciones. ¿Sabes que ahí es donde Dios acepta tu acercamiento? La Biblia menciona la parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo lo colocaba todo a los pies del altar, que el fariseo diezmaba, ofrendaba, oraba, ayunaba, pero que había un publicano allá en la puerta y decía: sé propicio a mi pecador. Tener cuidado, porque algo que arruina el altar es la religiosidad. Algo que arruina el altar de Dios es la autosuficiencia. Algo que arruina el altar de Dios es el sentirnos con un alto concepto más poderoso que el de los demás. Cuando la Biblia dice: nadie tenga más alto concepto de sí mismo que él debe de tener. Siempre el concepto, siempre el ser selectivos, es una trampa diabólica. ¿Y sabe qué dice el Señor? Arregla tu altar. Arregla tu altar, porque cuando ya después de que se acercó, dice que Elías, en la parte C, arregló el altar de Jehová, que estaba ¿qué? Arruinado. Arruinado. Tienes que arreglar el altar privado. Tienes que arreglar el altar de tu hogar. Y tienes que arreglar el altar de la iglesia. No puede haber una buena relación con Dios si no hay un correcto altar. Tienes que entenderlo, por favor. Tú no puedes arreglar el altar privado y no arreglar el altar de tu hogar. Y después de arreglar el altar del hogar, tú no puedes arreglar el altar de la iglesia. Y mucha gente, aún muchos de nosotros, pretendemos manejar el altar de la iglesia sin arreglar nuestro altar privado, sin arreglar nuestra relación con Dios. ¿Sabe que el salmista Asaf
Él, después de que sintió esa depresión, esa tristeza, al ver que mucha gente prosperaba alrededor de él, la Biblia menciona y dice que hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El altar del Señor nos lleva a tener una correcta visión de lo que Dios quiere para la iglesia. El altar del Señor nos enseña a manejar la visión. El altar del Señor nos ayuda a nuestra vida privada. ¿En qué nos ayuda? En nuestra integridad. ¿En qué nos ayuda? En nuestra espiritualidad. La Biblia menciona en el Salmo 1, dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es el altar de Dios el que debemos arreglar. El pueblo de Israel menciona la Biblia que tenían un altar arruinado. ¿Arruinado de qué? ¿De qué estaba arruinado? No estaba destruido. La palabra dice arruinado. Y al estar arruinado significa abandonado. Al estar abandonado significa que sí está el altar, pero que no nos acercamos a él. Que somos aquellos que cogemos la Biblia para el domingo, la metemos debajo del brazo y la ponemos ahí en el estante. Y en esta pandemia, en este tiempo en que has estado confinado, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está la relación con la palabra? ¿Sabes que cuando está la relación bien con la palabra, tú estás en la capacidad de poderte acercar en privado, de poderte acercar en el hogar y de poderte acercar en la comunidad? Nos ayuda. No hay visión, no hay misión si tú no restauras tu altar con el Señor. Y eso tiene que ser muy claro. Algunos toman de una manera egoísta y dicen, en el altar privado todo bien. Escúchalo, eso es integral. El que tiene un buen altar privado tiene un buen comportamiento en la comunidad. ¿Se entiende? La Biblia menciona que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, conforme a esas tribus de los hijos de Jacob. ¿Y por qué menciona que las tomó conforme a los hijos de Jacob? Escúchalo. Lo primero que entiendes acá es que Jacob fue transformado cuando tuvo un encuentro con el Señor. Y Jacob se convierte en la palabra, en ese nombre de Israel. Eso es lo que hace el confrontamiento dentro del secreto del altar. Nos hace entender no cómo es que tú te llamas, sino cómo es que Dios te llama. Y cómo Dios te da y te hace una nueva criatura. Jacob fue transformado. Y toma aquí Elías esas 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Dice que al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. No puede haber un altar del Señor sin antes tú revisar internamente qué es lo que te está afectando. Porque cuando se restaura el altar, tienes que restaurar también el altar de las relaciones.
El altar de la actitud, con C. El altar del amor. El altar de la palabra. El altar de los buenos pensamientos. Compréndelo. Es el altar del Señor. Ahí en la presencia de Dios, cuando desciende esa presencia en ese altar, que se producen las grandes transformaciones. Elías recurre al respeto. Y Elías recurre a ese cofre, a esa riqueza, a esos tesoros espirituales. Elías le recuerda a este pueblo, porque mirando el contexto, este pueblo había abandonado las costumbres espirituales. Ellos pretendían ver la luz, ellos pretendían conocer el camino, ellos pretendían que hubiera visión de Dios. Jamás. No va a ocurrir si primero no hay esa alianza con Dios. No va a ocurrir si no hay una alianza en la cristiandad de nosotros. Jamás va a ocurrir eso. Tiene que haber ese reconocimiento de mirar el fundamento. Y Elías coloca esas 12 piedras, haciéndoles entender a ellos que ese es el fundamento, las tribus de Israel. ¿De dónde venían? ¿Y cuál era su procedencia? Tu procedencia no es del mundo, porque Jesús dijo, nosotros no somos del mundo. Tu procedencia no es de las mismas costumbres del mundo, de oír las cosas del mundo, de mirar las cosas del mundo y hablar como habla el mundo. Tu procedencia no es esa. Tu esencia, tu naturaleza es espiritual. Y tienes que volver a los fundamentos. Tienes que volver al camino. Jeremías dice, paraos en el camino y preguntad por las sendas antiguas y andad por él. Es necesario que reconozcamos para volver al camino, para volver a entrar en el altar, para volver a entrar en el devocional, para volver a entrar en esas costumbres cristianas de amor, de paz, el fruto del Espíritu. Esa tibieza espiritual y esa inercia a veces nos llevan por caminos equivocados. Amén. A veces, tanto pleito en un lugar, tantas acusaciones, que arreglan lo individual, pero arreglan la iglesia. Pero no solamente en la iglesia hay acusaciones, sino también en los hogares, en nuestra casa, con nuestros vecinos, en el trabajo. Hay pleitos, hay diferencias, divisiones, cosas que nos imposibilitan la relación con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hay heridas profundas que no se restauran. La única forma de restaurarlo es en el secreto de Dios. Escúchalo bien. El acercarnos unos a otros y restaurar el altar del Señor nos lleva a un reconocimiento, a un arrepentimiento y a un perdón los unos con nosotros, porque es muy fácil destruir que construir y es muy difícil desaprender que aprender. Cuando el altar de Dios está arruinado, por lo general siempre está arruinado es por negligencia. Cuando el altar de Dios está arruinado es porque este altar del pueblo de Israel lo dejaron a la intemperie, a las goticas. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Y Elías nos da algo especial. Y dice que hizo una zanja y al hacer dice que cavó la zanja alrededor del altar. ¿Y por qué él cava esta zanja? La zanja la cava para que al introducirle el agua, porque lo ideal era aquí que nosotros al cavar zanjas tenemos que cavar zanjas en medio de la fe. Cavar zanjas cuando todo está arruinado, tenemos que cavar zanjas de fe. Pero ¿cómo se cavan esas zanjas? ¿Cómo yo puedo entrar? Lo primero es cavar la zanja en la fe y la oración. La oración tiene que regarse con lágrimas. Y saben que él dice que edificó esas piedras, pero que no solamente edificó las piedras y puso un altar en nombre de Jehová, pero dice que hizo las zanjas alrededor del altar y en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. ¿Sabes? Que al derramar en el altar nuestras lágrimas de quebrantamiento, al derramar en el altar nuestras lágrimas de arrepentimiento, nosotros estamos siendo quebrantados delante de su presencia. Elías coloca esas zanjas y cuando él comienza a cavar, ellos comienzan a mirarlo y a decir, pero Elías, ¿cuál es el objeto de eso? Y dicen, traigan agua y llenen estas zanjas de agua. Pero antes de llenarlas de agua, antes de llenarlas de oración, ¿sabe que Elías también colocó leña para el holocausto? Y mira, ahí en el Monte Carmelo era un sitio que estaba lleno de bosque. Y era un bosque que tenía 3 tipos de leña. En Israel existían 3 tipos de madera, que eran pino, eran cedro y guayacán. ¿Saben que esos 3 tipos de madera son la madera que se necesita para poder levantar un correcto holocausto, hacer un perfecto sacrificio? Y estamos hablando de 3 tipos de madera: la madera de la oración, la madera de la meditación y la madera de la palabra. Son 3 formas donde nosotros somos confrontados. No puede haber un confrontamiento en el altar sin la palabra de Dios. No puede haber un confrontamiento en el altar sin una correcta oración ni una correcta meditación. Pero no solamente al cavar esas zanjas de fe, porque era algo imposible, algo que estaba en el obstáculo del desarrollo de la presencia de Dios. Llevaban 3 años y medio que no llovía. Por tanto, todo el terreno estaba seco. ¿Que de dónde sacaron el agua? Del arroyo. Alguna agua habría. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero cómo va a gastar el agua en eso? Elías sabía. Y cuando Elías dice que llenaron 4 cántaros de agua, la derramaron sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron, y dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de zanja. Escuchen, cuando nosotros derramamos nuestra oración,
en el altar de Dios. Porque nótese que Él hizo que lo hicieran con unas medidas, pero después rebosó el quebranto, rebosó de agua, y así tiene que rebosar nuestra vida en esa presencia de Dios. Que haya un quebranto de sinceridad en nuestra vida, que nosotros podamos sacrificar todo nuestro ser. Y cuando Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presenten ese cuerpo en sacrificio vivo, que haya un correcto sacrificio, que haya un correcto, una correcta entrega de la presencia de Dios. Y aquí es cuando Elías dice que de manera que el agua corría alrededor del altar. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Elías convoca la presencia de Dios. Dice: y sepas que hoy es manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Dios, respóndeme, para que este pueblo que tú conozca que tú eres Jehová el Señor, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Cada vez que te acerques al altar, tienes que entender que tu corazón va a ser totalmente transformado, quebrantado de una manera poderosa. No puedes salir siendo ni seguir siendo el mismo. Tiene que haber una transformación en cada oración. Tiene que haber una transformación en cada búsqueda. Porque es ahí, en ese momento, donde tú vas a conocer de la experiencia de Dios. Y sabes que dice el versículo 38 que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Pero no solamente consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Tenemos la leña, el agua, y aún dice que lamió esa agua, el polvo, todo lo que estaba alrededor de la zanja. Pero faltó un ingrediente importante. Ese holocausto estaba considerado como algo sacrificial para Dios. Y tenemos que ir a esa parte de Pablo. Dice que vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cuál cuerpo? El nuestro. Elías llevó ese holocausto y llevó un buey. No llevó una paloma, no llevó una oveja, no llevó un cordero, un buey. Un buey que significa fuerza bruta. Y dice que lo cortó en pedazos. Y si esa fuerza bruta de nosotros, ese egoísmo, esa ira, esa contienda, esa soberbia, que quieres entrar al altar como tú quieres, que queremos entrar y pasar como Pedro por nuestra casa, pero si en verdad no hay un quebrantamiento, Dios no destroza, porque dice que Elías cortó el buey en pedazos. Y si no eres cortado en pedazos, para que haya un correcto holocausto y Dios pueda transformarte y darte otro nombre. Qué hermoso, ¿verdad?
que Dios nos haga de otra manera. Y que cada vez que entremos al altar del Señor, podamos ver el fuego de Dios. Cada vez que entremos al altar del Señor, podamos sentir su presencia. Podamos ser ungidos con aceite del Espíritu. Podamos ser transformados de verdad. Y que haya un testimonio, porque dice que viéndolo todo el pueblo, pobrecitos, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Estaban tan ciegos, estaban tan entenebrecidos, estaban nublados. Pero cuando viene la presencia de Dios, se nos quitan esas vendas de los ojos, las vendas que nos dan la ceguera espiritual. Y la única fórmula es entrando en la oración, entrando en el altar, para que venga visión de Dios, para que venga misión de Dios, para que la iglesia no entre en la misma mecánica, para que la iglesia no entre en la misma rutina, para que tu vida en ese momento no sea la misma vida normal que llevabas. Cuando llegabas a la iglesia y salías de la iglesia murmurando, criticando. No, para que entres en una nueva experiencia espiritual. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Elías dijo: prendan a los profetas de Baal y dególlenlos en el río Cisón. Prende esas cosas que te están haciendo daño. Saca eso ahí debajo, ahí donde tú lo tienes escondido. Esas cosas que están guardadas ahí en tu corazón y que a veces las tenemos y no nos las prendemos de ellas. Es necesario que nos revisemos si queremos volver a esa vida normal. Los prendieron y los degollaron en el río Cisón. Degolla tu pecado. Degolla eso que te impide desarrollarte. Porque si no vas a hacer una pérdida de tiempo. Y vamos a tener un desperdicio cristiano. Que Dios te bendiga. Y que podamos ser hombres y mujeres con temor del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado tu palabra. Y que en medio de la dificultad, tú ayudes a tu pueblo. Que lo bendigas, Señor. Que lo prosperes en bendición. Que traiga sanidad espiritual. Que traiga sanidad física, Señor. Ayúdalos en sus finanzas. Aquellos hermanos que han estado colaborando con la obra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta hermosa iglesia, por estos hermosos hermanos que me escuchan en esta mañana. Amén y amén. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, ya con este alimento espiritual que recibimos en el día de hoy, les deseo muchas bendiciones para esta semana. Que la mano del Todopoderoso nos acompañe por donde quiera que vayamos. Entonces, para la oración final, Padre Celestial, gracias te damos, Señor bendito, por esa palabra que nos acabas de dar, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ese es el bálsamo que necesitamos, Señor. Esa voz de aliento, Señor, para poder llevar cualquier dificultad que se nos presenta. Sabemos que tú eres, Señor, nuestra fortaleza, Señor. Que tú, Señor Jesucristo, nos animas a dar la lucha día tras día. Ponemos este día y esta semana que inicia, Señor, en tus manos para que seas tú, Señor, cubriendo todo espacio por donde vayamos, Señor, cubriendo cada una de nuestras familias, Señor, cada una de las personas que habitan tu pueblo santo, bendito Dios. Nunca te apartes de nosotros, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.